Empezamos Club de Prensa, el programa de televisión que el Club de Prensa PIC Santander tiene en colaboración con Popular Televisión, la televisión regional de Cantabria. Y lo hacemos, ya lo saben ustedes, desde este hotel increíble que es el Gran Hotel Sardinero, lleno de calidad y belleza frente al mar. No se puede pedir más, por lo que les recomiendo encarecidamente que se acerquen hasta el Hotel Sardinero. Hoy tenemos como invitado a Ramón Ruiz, consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Encantado de tenerle. Igualmente. Nos acompañan también dos reputados comunicadores, como son Leandro Mateo, periodista experto en todo lo relacionado con la cultura de Cantabria y especialmente el Palacio de Festivales y el Festival Internacional de Santander, y Enrique Alonso, director del prestigioso periódico digital Cantabria 24 Horas, tan vinculado además como está a otro grandísimo periodista como es Fernando Jáuregui, buen amigo del Club de Prensa PIC Santander y buen amigo y amante de Cantabria. Bienvenido, hemos dado la bienvenida al señor Ruiz, un placer contar con Enrique y con Leandro. Vamos a empezar y lo hacemos con la semblanza que nos va a hacer Leandro Mateo del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, del Gobierno de Cantabria. Adelante, Leandro. Muchas gracias, presidente. Ramón Ruiz, Suesa, 1952, titulado en Magisterio y Ciencias de la Educación, en posesión de diferentes máster, y es además y será profesional de en la enseñanza a tiempo completo. Además tiene categoría internacional porque hay libros, artículos que han sido publicados internacionalmente. Ha sido docente en primaria, secundaria y universidad, o sea que ha tocado todos los palos de la educación, así como inspector de enseñanza. Ha estado este profesional de la educación cuya actividad política, salvo el cargo que tiene en el Partido Socialista, ha estado siempre dedicado a la educación. Fue el segundo de a bordo de la actual vicepresidenta del Gobierno y tuvieron una época dorada en la educación en Cantabria, porque entonces era solo educación. Había dos grandes problemas en aquel tiempo. Uno era el tema de la disputa entre la educación pública, privada, concertada y religiosa, y Cantabria, señores, no tuvo ningún problema, no hubo ninguna discusión. Y luego había hasta manifestaciones por aquella famosa asignatura de la ciudadanía y tampoco hubo ningún problema. No hubo aquí en Cantabria absolutamente ninguna manifestación. Pero, señores, ahora que ha cogido Ramón Ruiz la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se le plantean tres retos importantísimos. Uno, el contrario a la LOMCE, el próximo mes de septiembre, si Dios no lo remedia, y me parece que no lo va a remediar, va a tener que ponerla en marcha, siendo contrario a la LOMCE. Luego, la guerra de los museos, que ha traído consigo la batalla más cruenta entre municipios de Cantabria, entre Santander, Torrelavega y algún otro municipio más, y que puede perjudicar al futuro político de los partidos que ahora gobiernan Cantabria. Todo eso lo tiene que arreglar Ramón Ruiz, consejero que ha dedicado su vida a la educación desde su más tierna infancia. Este es nuestro consejero. Consejero, nunca mejor dicho, vamos a ponerle nota al comentario que ha hecho Leandro de aprobado o de suficiente a lo que usted quiera. ¿Qué le ha parecido? No, muy bien, hay que darle una nota más alta. Además ha tocado temas que son muy candentes. Siempre le decimos a nuestros espectadores que el programa del Club de Prensa es una entrevista que hacemos ágil, le preguntaremos, le haremos enmiendas, no queremos respuestas ni preguntas muy extensas porque eso es aburrido para la audiencia. Yo quiero empezar recalcando, añadiendo lo que ha dicho Leandro. Ramón Ruiz es ante todo un educador y es un pensamiento mío, es un buen educador, porque yo en los años que le conozco creo que es una persona muy comprometida con la educación. El grueso de su consejería, ya lo ha dicho Leandro, son muchas cosas, educación, cultura y deporte. Pero yo quiero, consejero, que empiece contándonos, haciéndonos una descripción lo más exhaustiva posible, ya sé que le pido mucho, del libro blanco de la educación para Cantabria que usted ha presentado hace unos días, nada más y nada menos que de este año, casi hacia el 2020. ¿Qué recalcaría como lo más importante para nuestra educación?
Bueno, en primer lugar agradecerles en la presentación, muy amable, muchas gracias, Leandro. Luego, no sé si se puede llamar libro blanco, lo que hemos presentado es un plan estratégico de legislatura, porque consideramos que es muy difícil avanzar si no se tiene un norte hacia dónde llegar. Entonces, lo que hemos hecho aquí es un acto yo creo que de planificación estratégica, pero de responsabilidad y de autoevaluación, porque este documento, que tiene 9 ejes estratégicos, le hemos presentado al Consejo Escolar de Cantabria, a los directores, y nos hemos comprometido en que cada final de curso nosotros volveremos a esas instancias a decir lo que hemos podido hacer y lo que no hemos podido hacer. ¿Cuáles son los ejes? Bueno, pues primero dotar de la infraestructura educativa necesaria para que haya una educación de calidad, que es muy importante. No es lo principal, pero también es muy importante lo que haya en el exterior. Después, la atención temprana. Está demostrado que cuanto antes empiece a educarse un niño, primero hay posibilidades de mejora y de corregir. Estamos hablando de atención a la diversidad también, en otro eje. Estamos hablando de una educación inclusiva y a la convivencia. Estamos hablando de la formación del profesorado, que es esencial, ligada a la cultura de los centros, y estamos apostando por la formación profesional. Esos son fundamentalmente los ejes. Enrique Alonso, director de www.cantabria24horas.com. Editor. Es que es distinto. Muy bien. Editor es el que manda, no sé si... Y el amo del dinero. Sí, bueno, a mí, quizá por edad, me corresponde, o creo que me corresponde, hablar de algo que tiene el máximo de edad dentro de la cultura de Cantabria. Y no me quiero ir a los temas tan candentes de actualidad como puede ser el MUPA. No, yo quiero hablar de algo tan entrañable, tan querido y tan vivido y tan formativo como ha sido el Festival Internacional de Santander. Y hago un prolegómeno. Soy consciente, al igual que cualquiera que no sea inconsciente, que no están los tiempos para poder traer a Nureyev al Palacio de Festivales. Primero porque no hay plaza porticada, y segundo porque él tampoco existe, pero bueno, fundamentalmente porque no hay dinero. Usted coge una patata caliente y coge un festival que está pasando por la gran crisis, pero que además no se adivina, según yo puedo entender, cuál es el futuro de la crisis. Porque todo el mundo dice que bueno, que este año salimos. Yo creo que no, que desgraciadamente esto va para largo. Bien, un festival que fue atracción de toda España e incluso internacionalmente. Un festival que cuando se hablaba o se empezó a hablar de turismo cultural, junto con Granada, era lo más principal. Un festival que, con la llegada de las autonomías y de los dineros dentro de las autonomías, esto se fue quedando un poco. Se encuentra en estos momentos en una disyuntiva, y yo ahí es donde quiero incidir y saber qué es lo que piensa el consejero, que es el máximo responsable, por supuesto, de este tema. El Festival Internacional se tiene que englobar dentro del Palacio, de la programación del Palacio de Festivales, siendo el festival y teniendo su tarea propia. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el futuro de nuestro querido festival? Bueno, como usted ha dicho, nos hemos encontrado en un momento coyuntural económico difícil. Entonces, lo que sí tengo que diferenciar en relación con el Festival Internacional, el Gobierno de Cantabria tiene una responsabilidad, pero como bien sabe, hay un patronato en el que estamos ahora mismo tripartito. Por un lado es el Gobierno, por otro lado el Ayuntamiento de Santander, y desde hace 2 o 3 años, en la anterior legislatura, entró la Secretaría de Estado de Cultura. Entonces, siendo conscientes de que es un mal momento, lo que pretendemos es avanzar hacia un festival de la máxima calidad, siendo conscientes, porque así hemos hecho una evaluación, por lo menos dentro de la consejería, la parte que corresponde a nuestra consejería,
de que no hemos llegado a cotas de calidad como ha habido en años anteriores. Claro. Y estamos intentando, dentro de los límites, año a año, incrementar esa calidad. Esto sería un poco lo que queremos avanzar. Hay un trabajo que estamos haciendo en combinación con los técnicos del Palacio para que podamos, primero, el patronato está dedicando también un dinero, y hay que decirlo, a un déficit que se tenía, que hay que enjuagar. Importante, y por tanto estamos destinando un dinero, y con otro, pues intentar. Somos conscientes de que hay margen de mejora, y en ese es nuestro futuro el que tenemos. Y luego, ha hecho otra pregunta, había que diferenciar también la programación del Palacio, de que ese somos plenamente responsables, y ahí sí que estamos dando un impulso. Yo creo que este año hemos dado un impulso y queremos seguir dándole, buscando calidad y al mismo tiempo nuevos formatos que atraigan a más público al Palacio, porque pensamos que la cultura tiene que ser abierta, descentralizada, y cuanto más gente pueda gozar de este bien social, mejor. Y estamos también haciendo hincapié en el 25 aniversario del Palacio, que va a ser ahora en abril, y estamos también haciendo una exposición que permita acceder a la ciudadanía al conocimiento del Palacio, porque pensamos que es un gran desconocido dentro todavía de Santander. Estoy de acuerdo. Entonces, voluntad no nos falta, trabajo tampoco, hay un contexto económico difícil y sabemos que hay margen de mejora para la calidad del festival. Consejero, en el Club PIC somos lo que comunicamos. Vamos descifrando titulares, por lo que le ha preguntado Enrique Alonso. ¿Integrar el Festival Internacional de Santander en el Palacio de Festivales en lo que es su programación habitual? Respuesta, no. Entendemos que no. En principio no. Aquí hay tres programaciones, porque también los amigos del festival hacen una labor de difusión de la cultura. Ahí se puede decir que el Palacio engloba tres programaciones, además de dar un servicio a otras instituciones que también lo solicitan y que también en muchos de los casos son culturales en algunas opciones. Yo personalmente pienso que debiéramos ir a una integración, pero lo veo difícil. Lo veo difícil porque no corresponde solamente a una administración este deseo. Buena respuesta. A ver si le da otra a Leandro Mateo. Bueno, yo voy por los... como soy periodista, a mí lo del festival y lo del Palacio de Festivales me apasiona, pero como soy periodista me voy a los temas candentes, que luego habrá tiempo de desarrollar otros temas. Decíamos al principio que se va a encontrar usted con que va a tener que poner en marcha la LOMCE. ¿Cómo va usted a poner en marcha la LOMCE si, por ejemplo, hay... El otro día lo he sabido, lo he leído, que había un alumno o unos alumnos de Ciencias de la Salud que, como repitan el segundo curso, van a tener que estudiar matemáticas de ese segundo curso. Pero claro, como no han estudiado las de primero, tendrán que estudiar matemáticas de primero y de segundo curso. Eso yo no sé si es un problema de la LOMCE o no lo es, no lo sé. Pero usted, que está en contra de ella, la va a tener que poner en marcha. ¿Qué va a hacer? Bueno, la estamos ya en una parte de la LOMCE, ya está en marcha y la estamos aplicando. Nada más llegar a la responsabilidad de la consejería con el equipo, pusimos en marcha medidas que paliaban parcialmente la LOMCE, porque la LOMCE en primaria ya había empezado y en algunos cursos de secundaria. Y hemos paliado, por ejemplo, cosas como que había que elegir. La LOMCE estamos en contra porque es segregadora y no da igualdad de oportunidades. Por ejemplo, hemos parado que en tercero de la ESO unos alumnos ya tenían que ir derechos a FP y otros a la universidad, a edades tan tempranas, con las matemáticas. Hemos parado los planes de mejora que conducían a unos niños a un callejón sin salida, porque luego los volvían a un cuarto ordinario y luego a la reválida. Hemos tenido que solucionar los problemas de la formación profesional básica, que no habían pensado que como todavía no llegaban las reválidas, no tenían titulación, y ahora les dan la titulación. Y el problema que usted me plantea es otra incongruencia de la LOMCE. O sea, es decir, hay unos alumnos que ahora todavía están haciendo la PAU, la prueba para entrar a la universidad. Como si la LOMCE tuviera su calendario, el año que viene ya no hay PAU, hay reválida. Entonces esos alumnos que ahora suspenden la PAU
o el segundo tienen que repetir y se encuentran que es otras pruebas diferentes. Por tanto, hay unas incongruencias porque no han previsto periodos para poder adaptarse a la nueva ley de los alumnos, etc. Lo que yo confío, porque nosotros hemos dicho que somos un gobierno serio y si hay que cumplir al 11, aunque no estemos de acuerdo, lo haremos, confiamos, porque así ya hay todos los partidos de acuerdo en que se paralice por lo menos el calendario de la 11 y no entren ahora en vigor ni las reválidas de sexto, ni las reválidas de bachillerato, y por tanto haya un periodo de transición. Leandro, tenías otra pregunta para el No, consejero. tenía dos temas. Yo le decía de esto porque le va a ocurrir que si usted no la lleva a cabo, se le va a echar los tribunales. Y si la lleva a cabo, se le van a echar los sindicatos, asociaciones de padres, etcétera, etcétera. Por eso decía yo Sí, no. que le tiene usted un tema ahí duro. Vamos Sí, a no, la la siguiente. La siguiente pregunta va relacionada con el MUPAC. Ha habido una guerra. Esto va a suponer... Ya no digo yo lo que decidan ustedes, que decidirán lo que esté mejor seguramente, pero que esto no va a crear un cisma político en esta región, por culpa no sé de quién, pero que va a crear un cisma político, puesto que vamos a poner Santander Torrelavega. Allí hay populares, socialistas, de Podemos y Ciudadanos, y en el Ayuntamiento de Santander igual. Los del Ayuntamiento de Santander socialistas dirán que el MUPAC se quede en Santander, y los socialistas de Torrelavega dirán que el mejor sitio es Torrelavega. ¿Cómo van a solucionar ustedes eso sin morir en el intento? Bueno, vamos a ver, no sé, yo creo que se acusa de que estamos haciendo partidismo. Yo creo, a mí me gustaría explicar, aunque sé que hay poco tiempo, un poco la racionalidad de lo que hemos hablado desde la Consejería de Educación. Mire, había dos proyectos museísticos de alto nivel, uno contemporáneo y otro de rupestre y paleolítico superior de nivel universal. Entonces, una vez que hay que tener en cuenta que nos hemos encontrado problemas que hemos desbloqueado. Primero, aquí había una confrontación con el Banco de España. Nosotros solucionamos ese problema. El Banco de España, vamos a ir al Archivo La Fuente y un centro asociado de la Reina Sofía, porque estamos negociando con la Reina Sofía para que no sea una cosita de 2 cuadros, sino para que sea una sala permanente y 2 salas temporales. Primero, desbloqueado. Segundo, por tanto, lo que primero se había pensado, que el Banco de España era para el MUPAP, no se puede. Entonces busquemos una sede. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Hemos dicho, lo seguimos manteniendo, vamos a dar en este gobierno y en esta legislatura una estabilidad definitiva al MUPAP, para lo cual necesitamos un espacio de 7.000 metros cuadrados, que permita tener ya un MUPAP definitivo. En ese momento hay más posibilidades del arte rupestre que estamos trabajando conjuntamente, porque se ha centrado todo el debate en el MUPAP. Aquí lo que queremos desde Cultura, poner en valor el arte rupestre de Cantabria con un circuito cultural que aúne la neocueva, el museo, y ya hemos tomado otra decisión, que es que el centro de la UNESCO va a Santillana. Yo ya había hablado con el alcalde de Puente Viesgo, hace tiempo, al principio, él lo ha reconocido, y vamos a hacer un centro de interpretación del arte rupestre en Puente Viesgo, para poner en valor las cuevas de Cantabria, que gobernamos desde Cantabria, que en el 2008 la UNESCO también lo dio Patrimonio de la Humanidad, y el tercer vértice de este circuito es el MUPAP. Entonces, con el MUPAP lo que estamos trabajando con un grupo de expertos que nos diga cuál sería aquellos variables que permitirían la mejor ubicación para el conjunto de este circuito. Pero no estamos en ninguna guerra en un municipio de otro. Yo creo que partidismo le están haciendo otras personas y no la Consejería de Cultura. Consejero, ahora que hablamos del MUPAC, no ve, por lo tanto la pregunta, no ve cisma político de ningún tipo, simplemente una decisión que hay que tomar. Yo espero que cuando se pongan datos objetivos y haya criterios, pues haya posibilidad de que todo el mundo contribuya a esto desde el municipio que sea, porque efectivamente... Sin lugar a dudas, le iba a decir que Cantabria tenga un eje en cuanto a sus cuevas, lo acaba de decir, pues es un proyecto interesante, bonito y abierto para el resto de España y para el resto del mundo.
Usted llegó a consejero de Cultura y ya se encontró con el proyecto del Centro Botín, que no está terminado, el Anillo Cultural de Santander, el patrimonio de las cuevas de Cantabria, que lo acabamos de hablar, que ya lo teníamos, el debate constante sobre Altamira y lo que Leandro Mateo nos ha introducido, el debate ahora del Museo de Prehistoria de Cantabria. ¿Dónde quiero ir? Esto no es mucho abarcar para una región pequeña y ¿no cree, consejero, que sería más importante hacer menos pero con mucha más difusión y no abarcar tanto? La pregunta es, ¿no abarcar tanto como parece que queremos abarcar tanto culturalmente? No, yo creo que ya que tenemos esa riqueza, yo creo que hay que ponerla al servicio de la ciudadanía. Mire, nos hemos encontrado con muchos problemas. Nos encontramos con un problema en el Museo Marítimo, lo hemos solucionado. Nos encontramos con un problema en el Consorcio de Piscinas, lo hemos solucionado. Nos encontramos con un problema de una discusión bizantina sobre el Banco de España, lo hemos decidido. Y ahora vamos a poner en valor el arte rupestre. Y no creo que sea mucho porque ha estado abandonado. Ha estado abandonado. No hemos sabido aprovechar esta riqueza. No solamente hablo del MUPAP, hablo de que Santillana no tiene, gracias a, y aquí quiero hacer un homenaje al anterior director, porque él puso la internalización, pero no estamos, Santillana no tiene el valor que hay que darle. Y luego no hemos aprovechado lo que en el 2008 la UNESCO nos dio. Tenemos 7 cuevas en Cantabria de patrimonio de la humanidad. Ahora estamos haciendo un catálogo extenso, estamos haciendo el centro de interpretación y vamos a poner un circuito que cree sinergias, no que cree enemistades entre las cuevas de Cantabria, Altamira y el MUPAP, porque son necesarios. ¿Quiere usted creer que no se pueden vender entradas, o no se venden, si pueden vender, vamos a hacer, entradas en el MUPAP para las otras cuevas de Cantabria o para Altamira? El MUPAP, ahora yo me alegro de la discusión del MUPAP porque todo el mundo lo ha puesto en valor, pero nos encontramos un MUPAP que cerraba 2 días a la semana, cosa increíble, porque venían personas y normalmente se cierra un lunes, pero todos los museos, ahora vamos a ver y la semana que viene es cuestión de poner una guía más y poder abrir el MUPAP. O sea, por tanto, creo que no es que queramos mucho, creo que tenemos que poner en valor lo que tenemos. Lo bueno que tenemos. Enrique Alonso. Yo es que, aunque estemos hablando de cultura, money is money, o sea, vamos a ver, yo no dudo de sus buenas intenciones, porque además es que creo que rentabilizar para Cantabria, una región de 500.000 habitantes, rentabilizar un poderío cultural como del que estamos hablando, yo creo en ello firmemente. Y me llegué incluso a ilusionar con el Centro Botín, con el Anillo Cultural. Pero claro, viene el asunto del dinero y yo tengo que preguntar por eso. Yo es que no veo terminado el Centro Botín. Es que no le veo terminado y además es que yo en don Emilio creía. Yo en la sucesora pues todavía no puedo creer y me quedo en eso, en no puedo creer. Y tengo miedo, como cualquier santanderino que piense un poco, si al final nuestros recursos económicos van a tener que hacerse cargo en parte, si no en todo, en parte de ese centro para dinamizarle en el futuro. Y entonces digo, entonces me encuentro con un centro que el banco es el banco y aquí se dice lo que quiere el banco. Y entonces no sabemos cuándo se va a terminar ni lo que se va a hacer. Eso por un lado. Por otro lado, me venden, y lo digo sinceramente ante el público telespectador, he estado intentando coger cierta cultura sobre el archivo La Fuente y me es imposible, de verdad. O sea, entro por un lado, entro por el otro, y yo, por mi profesión, la de publicitario y la de diseñador, etcétera, pues es algo que me atrae, pero bueno, pues así todo, todavía no llego a cogerle. Y si así, entonces me veo donde un MUPAC
que es que se iba a quedar donde se iba a quedar. Vamos a dejarnos de historias. Cuando yo creo que el MUPAC, una potencia mundial, como puede ser Cantabria con sus cuevas, tenía que estar en el Banco de España, no tenía que estar en ese sitio donde va a estar durante mucho tiempo. Bueno, de todo esto quiero que me haga un... Mire, del Centro Botín, lo que le puedo decir es que mantenemos de vez en cuando reuniones con la Fundación. Nos dicen que los ritmos son los que son ahora, pero que la vocación es tener ese centro y avanzar en él. Esto no me corresponde a mí, pero la Fundación, con lo cual mantenemos otras cuestiones de índole educativo, pues sí que nos reunimos y esto va lento, pero va bien. Segundo, el Banco de España. El Archivo La Fuente es los especialistas, yo no soy especialista documentalista, pero dicen que es de un valor incalculable, y de hecho cuando el Reina Sofía le quiere tener, que tiene técnicos y expertos, es que es de un... tiempo. ¿Es verdad que el MoMA nos lo podía quitar? Sí, sí. Vale. Sí. Entonces, y estarían deseando que estuviera en Madrid. Lo que pasa que esta semana he tenido una entrevista, pues creo que fue el lunes, con el señor Lafuente, y él quería apostar por Santander. Pero también le digo que cuál es nuestra apuesta respecto al Banco de España. El Archivo Lafuente, con ser del arte contemporáneo impresionante, no tendría entidad solo en sí mismo, claro. porque puede tener para investigadores. Ahora mismo vamos a hacer una exposición en el Palacete, como hicieron el año pasado, haremos dos, pero por eso nuestra negociación es con el Reina Sofía. Nosotros queremos que el Reina Sofía se comprometa con Cantabria. Y en la reunión que mantuvimos en Madrid, el Reina Sofía, la Secretaría de Estado y el Gobierno de Cantabria, le pedimos este compromiso. Nosotros queremos que realmente el Reina Sofía tenga una sede en Santander, sea una sede en Santander, y que no solamente haya una exposición temporal alrededor del Archivo de la Fuente, sino que tengamos una permanente del Reina Sofía. Y yo creo que eso sí es un proyecto museístico de altura. Completamente distinto. Esto lo aspiramos. Y luego en el MUPAP, nosotros lo que nos hemos comprometido, y lo vamos a hacer, es a decidir la sede. El estudio de lo que requerimos ya lo hemos hecho con los técnicos, por eso he hablado de 7.000 metros cuadrados. Y lo que en esta legislatura se licitará la obra del futuro MUPAP. Estos son los compromisos. Un momento, porque es que, según tengo entendido, el MUPAC que ganó el concurso está también en el MoMA exhibido. Sí. ¿Por qué no se hace eso? Bueno, porque eso era más bien no solamente para el MUPAC, sino también para arte contemporáneo, etcétera. Era un proyecto más amplio. Estamos en el programa Club de Prensa en Televisión Popular con el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, en una interesantísima entrevista y conversación. Vamos a hacer unos minutos de pausa para dar paso a mensajes publicitarios. Estamos de nuevo, señoras y señores, en el programa Club de Prensa con el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Ramón Ruiz, con nuestros compañeros Enrique Alonso, editor de Cantabria 24 Horas, y con Leandro Mateo, un periodista muy conocido, experto en materia cultural de todo lo relacionado con Cantabria y que no es Cantabria. Leandro, volvemos contigo para otra pregunta al consejero. Ese tercer tema que teníamos polémico y que tiene muchas discusiones, que es el tema de no subvención, porque la gente sigue llamándolo subvención, sino contrato publicitario para que el Racing, en principio, publicite el Año Santo lebaniego y luego pues alguna otra cosa más porque tendrá un tiempo. Ha habido un informe de la Universidad de Cantabria que dice que si el Racing estuviera en primera división en el año supondría para la región unos ingresos de 10 millones de euros.
y ha dicho que en segunda B 2 millones de euros. Pero, naturalmente, la gente está con la vez anterior en que los políticos decidieron dar una patada en el trasero de cada partido, en el trasero del Racing. Y el Racing está, pues no sé si en estos momentos en caja habrá 70 euros o poco más. Por otro lado, tenemos ejemplos de otras comunidades autónomas que sí están ayudando a sus clubes de una manera seria, como podría ser este contrato publicitario. Yo no quiero, aunque soy racinguista, por supuesto, defender una postura, porque creo que si hay democracia hay que escuchar a todo el mundo. ¿Qué tienen planteado ustedes con respecto al Racing, que tiene que ser ya una cuestión urgente, señor consejero? Porque ya digo, debe haber 70 euros en caja en estos momentos en las oficinas del Real Racing Club. Bueno, el Gobierno ya, al poco de tomar posesión, ya hizo una declaración institucional de apoyo estratégico al Racing, y que era un bien compartido por la ciudadanía de Cantabria y de Santander. A partir de ahí, el equipo o los rectores del equipo se ponen en contacto con nosotros y nos hacen una propuesta. Esa propuesta también tiene un informe de viabilidad de la Universidad de Cantabria, como usted ha dicho, y ahora estamos requiriendo los informes jurídicos que requiere esa propuesta. Muy bien, ha precisado muy bien, porque no se trata de una subvención directa, sino de una contraprestación que es a través de un contrato de publicidad en las camisetas, en los autobuses del Racing, en donde se considere. Y lo que hemos planteado desde el Gobierno, porque creemos que es un tema que por un lado es sensible, porque en esta coyuntura económica que hablábamos antes de mucha necesidad, puede haber ciudadanos que consideren que no es la mejor forma de invertir el dinero, pero con el informe económico creo que hay una devolución importante de lo que el equipo gana y supone, y por tanto lo vamos a llevar al Parlamento, en la esperanza de que el Gobierno saque adelante esta propuesta. Ahí está la situación. ¿Y cómo están los diferentes partidos? Porque es que pues yo sé que el señor Higuera ha hablado con todos y cada uno, parece que hay una sensibilidad cuando se les presenta el informe, se ve, como usted ha dicho, que el informe de viabilidad de la universidad, cuando está en segunda B, ya repercute bastante dinero, calculan unos 600.000 euros, si estuviera en segunda con la televisión no habría mucho menos problema, y si estuviera en primera sería bueno para nosotros que la publicidad siguiera, porque hay un abanico muy amplio de cara a las televisiones. Entonces parece que hay sensibilidad, pero en el Parlamento, hasta que no se vota, a veces no se sabe lo que pasa. Consejero, sé que le voy a poner en un brete. ¿Usted personalmente ve bien esa ayuda al Racing? Yo soy accionista socio del Racing desde hace muchos años. O sea, que podemos decir como periodistas que usted ve bien que se apoye al Racing, que se le dé esa ayuda. De esa manera, claro. De esa manera. No, nosotros, el partido ya ha dicho que va a apoyar esa propuesta. Bien. Consejero, vamos a distendir un poco porque nos está dando muchos y buenos titulares, y vamos a hablar un poco de educación. Efectivamente. Yo le quiero, además de los tres, yo creo, Enrique se ha pronunciado todo el tema de la cultura, del festival, Leandro el Racing, el MUPAC. A mí es que me gusta mucho más lo de la educación. Le voy a hacer 3 preguntas breves con respuestas breves. Veo que le preocupa mucho, le leo que le preocupa mucho el clima escolar. ¿Es bueno ahora el clima escolar? ¿Se encontró usted cuando vino que el clima escolar, podemos decir que estaba enrarecido o era malo directamente? No, hablamos de clima escolar y de convivencia porque ya ve cómo hay muchísimas noticias sobre acoso, ya hablan de acoso, ¿no? A nosotros nos interesa más hablar de cuál es la convivencia y el clima escolar, por eso hablamos. Nosotros lo que nos hemos encontrado, no en los centros educativos, porque venimos últimamente, el equipo viene de estar en los centros educativos, no venimos de fuera, sino de un centro a la consejería. Hay brotes en la juventud, de 3 brotes que vemos. Primero, de machismo otra vez,
hay mucho machismo. Estoy de acuerdo con usted. Hay homofobia, y hay un problema de los jóvenes con las redes sociales, con la utilización de las redes sociales, que crean muchos problemas. Entonces nosotros hemos creado una unidad de convivencia para trabajar proactivamente sobre estos temas, porque hemos vuelto a reactivar el Observatorio de la Violencia, porque consideramos que hay que atajarlo de salida. A mí me dicen alarmistas, porque nosotros venimos, como les digo, venimos de un centro educativo, alarmistas esas cantidades que a veces dicen estadísticamente de un número de acosos, ¿no? Porque nosotros llevamos un control y puede haber disrupción, puede haber violencia de baja intensidad, pero para ser acoso es una palabra mayor, pero nos preocupa mucho. Tienen que ser unos centros saludables, centros saludables, y que la gente esté segura dentro de los centros educativos. Esto es una principal objetivo. Consejero, segunda cuestión, le oigo mucho decir que hay que decir la verdad siempre como buen educador, y ahora nos ha dado un ejemplo con la homofobia, con el machismo, que estoy de acuerdo con usted. Voy a dar un salto a lo que es el problema de la corrupción en este país. Quiero que me dé su opinión, que nos dé su opinión rápida, pero conectándolo con algo que usted también dice mucho y le interesa mucho, rendir cuentas. Habla de rendir cuentas. ¿Habría que rendir más cuentas para que la corrupción no fuera el problema tan grave y tan gordo que es a nivel nacional? ¿Habría que rendir más cuentas? A mí me parece que eso es obligatorio. O sea, rendir cuentas de los que hacemos una gestión pública debe ser obligatorio, en la parcela que estés, grande o pequeña. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un plan también, igual que tenemos educación, de cultura y deporte, porque lo que queremos es presentar lo que son nuestras intenciones y luego, año a año, durante la legislatura, ir diciendo lo que se ha podido hacer y lo que no se ha podido hacer y por qué no se ha podido hacer. Puede ser por un problema económico o puede ser porque administrativamente no se ha podido sacar adelante, etcétera, ¿no? Yo efectivamente creo que es obligado a los que gestionamos lo público, que aquella parcela que gestiones, la ciudadanía sepa lo que pretendes hacer y luego rendir cuenta de lo que prometes. La última de educación, consejero, por ahora. A usted además esto le suena mucho porque estando con Eva Díaz Tezanos de consejera de educación, pusieron el primer centro en la zona de Cueto, el primer centro bilingüe, instituto bilingüe. De verdad, incluso deme una fecha para cuando en Cantabria, con lo importante que esto es para Cantabria, una educación bilingüe, auténticamente bilingüe. ¿Para cuándo? Pues mire, este es un tema difícil. Nosotros fuimos pioneros en el plan de bilingüismo. Empezamos poco a poco con solamente bilingüismo en los centros de nueva creación, porque nos encontramos, y hay que decirlo con sinceridad, afortunadamente las nuevas generaciones están mucho más preparadas en inglés, las titulaciones exigen un B1 para poder acabar, pero nos encontramos que hace 10 años teníamos una profesión docente, que es de mi edad, y que antes lo estábamos hablando, que generalmente estudiamos mucho francés y menos inglés. Entonces, para poder hacer un bilingüismo bueno, tiene que haber profesionales competentes en ello. Y entonces hay que simultanear el progreso en el bilingüismo con la formación del profesorado. Enrique Alonso. Yo voy a ser lo más escueto posible, porque después me dicen que hablo mucho. No podemos abstraernos de la problemática nacional. Ante un futuro, ante los 3 futuros que le voy a plantear, ¿cuál sería el mejor para Cantabria? Yo no digo para España, para Cantabria, por lo que nos toca. Un gobierno con la abstención de Podemos, un gobierno que incluyera a Podemos, o un gobierno sin las cabezas que se están disputando ahora, pero con la concentración de los 3 partidos. Yo creo que primero hay que alabar el esfuerzo que están haciendo tanto Rivera como Sánchez. Yo creo que los políticos lo que tienen que buscar soluciones, no crear soluciones. Creo que es un pacto que a algunos no nos satisface plenamente, pero creo
que es un buen inicio para a partir de ahí sumar, porque hay muchas medidas que creo que pueden ser compartidas con partidos que están a la izquierda del PSOE. No hablamos solamente de Podemos, aunque sabemos que tenemos que contar numéricamente con ellos, pero ahí está Izquierda Unida, que está haciendo un planteamiento serio, está un PNV, que aunque no está a la izquierda, no está a la izquierda, pero también puede contar en el territorio. Por tanto, si me pide una decisión, a mí me gustaría que haya un pacto con la abstención de Podemos, vendría bien para Cantabria. Ese es el que mejor vendría para Cantabria. Bajo mi punto de vista. Sí. Y volviendo otra vez a la educación, yo tengo 3 cuestiones. ¿Tiene alguna solución para terminar con la precariedad en los centros, profesorado, etcétera, toda esa precariedad de material dado la crisis económica y sobre todo de profesorado, lógicamente? No, mire, ahí sí que hicimos un esfuerzo en la legislatura anterior de Eva Díaz Tezanos, pusimos 1000 profesores nuevos en el sistema educativo. El sistema educativo requiere el número adecuado de profesores, tampoco excesos, de lo que se necesita para atender bien al alumnado. Y ahora estamos recuperando, nada más llegar, pusimos maestro completo en las aulas de 2 años, con lo cual pasamos de medio profesor a un profesor, porque consideramos que era educativa. Hemos incrementado un número importante de profesores y ahora hemos sacado una oferta de empleo público al 100% de lo que se nos permitía, que son 168 plazas. Todavía es una oferta baja, no nos permite más, pero es baja, porque una calidad de educación requiere equipos directivos que realmente lideren pedagógicamente, que a veces no lo hay, y unas plantillas de profesores estables en el centro, porque la plantilla estable lo que permite es hacer proyectos a medio y largo plazo. Si tenemos una tasa de interinidad alta y rotamos el profesor cada año, no pueden proyectos consolidarse. Entonces estamos en esta línea de incremento del profesorado y hemos incrementado en un 4% este año el presupuesto para material de los centros. Si me permite, presidente, 2 cuestiones. Precisamente una encaminada. Ustedes han puesto ya, por fin, porque antes estaban con un técnico, se decía, a los niños de 2 años. Han puesto un profesor. Yo quisiera saber si la educación, que siempre nos comparan, y quedamos muy mal, España con los países nórdicos, la enseñanza sobre todo de infantil, podíamos de dejar, y usted me lo dirá, aunque a mí, como abuelo que soy, me parezca muy bien que esos colegios sean guarderías, porque están bastante caras las guarderías, pero no hay otro sistema de formación para niños pequeños que se les vaya formando en valores como el amor, la solidaridad, yo qué sé, todos estos temas, que no simplemente cuidarles allí y que jueguen. ¿Hay posibilidades o quizás estoy yo confundido? No, le tengo que invitar y hoy día acompañar a un aula de 2 años, porque no solamente se juega, justamente el hecho de tener una maestra y una técnica es para conjugar lo asistencial que todavía necesitan esos niños con lo realmente educativo. Esos niños de 2 años están aprendiendo fundamentalmente emociones, sentimientos y valores. Eso es lo que están aprendiendo, a compartir, a jugar, que no podrían compartirlo aisladamente, por mucho que el abuelo le quiera y le cuide. Ese espacio público, que además es flexible, que puede llevar el niño a las 10 y coger a las 12, pero que le puede llevar a las 10 y dejarle para comer y luego cogerle por la tarde, ese espacio público de convivencia es vital para los niños. Hay estudios que demuestran que un alumno que ha pasado por infantil 2 años transita luego en infantil mucho mejor que los que no han pasado. Y por último, parece que es que lo tenemos preparado. No. Ha dicho usted que van a buscarles o dejan de ir a buscarles. ¿Cuándo la jornada continua? No, hay un número ya muy elevado de centros en la jornada continua, pero le voy a decir una cosa, le pusimos en marcha nosotros por presión social y profesional, pero estábamos en contra de la jornada continua per se, porque esto puede ser bueno para las grandes ciudades, que además tienen otras alternativas. Pero nosotros pusimos la condición para jornada continua que tenían que tener comedor los que tenían derecho a comedor y que tenían que tener apoyo educativo los que tienen derecho a apoyo educativo por las tardes. Incluso pusimos un transporte escolar,
porque una cosa es verlo desde el punto de vista de Santander, pero es muy diferente a verlo en la Junta de Voto o a verlo en Valterredible, en que el niño luego va a Rocamundo y hay un solo niño, y el centro ahí en la Velilla era el centro cultural, deportivo, el centro social. Esto es lo que hace que la escuela, y no podíamos cortar por la mañana sin dar alternativas. Entramos en el tramo final, Enrique Alonso, y los últimos 5 minutos para el consejero y el presidente del club, que para eso... Sí, además tiene usted toda la razón, y yo no le Dejas aplaudo, preguntarle luego no le un sí aplaudo o un no. porque... Bueno, un sí o un no, pero Enrique... Bien, yo voy a volverme a algo, yo es que de educación no entiendo. En casa mi mujer me llama maleducado, no sé si será por no entender de educación. No. Pero bueno, no, vamos a hablar de deporte. No hay dinero, y como consecuencia del no haber dinero, pues hemos visto como el año pasado no se ha podido celebrar un rally tan importante como el de Cantabria. Cantabria, y valga la redundancia, tierra de buenos campeones, necesita de una colaboración, porque si no ayudamos a la base, pues difícilmente vamos a poder tener más Rudeitias o Santillanas. Que usted, un hombre de la educación, se encuentra con el papelón del deporte, ¿cómo lo ve? Bueno, lo veo, como se dice, complicado, porque no son momentos bollantes económicamente, pero dentro de lo que hay, no se celebró el rally de los Peñucas, Sí. porque no habían dejado consignado ninguna partida, pero inmediatamente yo me comprometí que este año tienen 35.000 euros, y escribí una carta que ha permitido volver a tener el rally, Campeonato de España, para que valga como prueba del Campeonato de España. Luego, dentro de las limitaciones, hemos puesto 400.000 euros para que ahora los clubes deportivos puedan tener unas subvenciones, que es cierto que se han pagado tarde, pero ya expliqué en el Parlamento por qué, por una tramitación defectuosa. Menudo gol, y valga, cójame, el de Baco. Ya, exactamente. No, o los remeros de Astillero, que dicen que no habían cobrado y habían cobrado. Sí. O sea, luego estamos poniendo, porque usted ha puesto ahí una guinda que es muy importante, el deporte base. Nosotros tenemos 2 millones para el deporte base, pero queremos dar un paso más. Nosotros queremos que el deporte base, y esto igual nos gusta a los clubs, queremos que los clubs se encarguen a partir de una edad, pero que el deporte base vuelva a los centros educativos. Los centros educativos... Con los juegos escolares. Exactamente. Porque los centros educativos se tienen que implicar a través del profesorado, de las AMPAs, en las edades más tempranas, y competir un poco más allá. Entonces, hoy día el deporte base está mayoritariamente, y hay que agradecerles, en los clubs, pero nosotros queremos liderar el deporte base en edades tempranas. Y luego, lo he dicho, nos hemos encontrado con un problema también en deporte, que era una deuda de 7,5 millones del consorcio de piscinas, Sí. que estaba envenenado, que lo hemos desbloqueado y que ahora nos lleva 1.750.000 euros al año, pero que acabamos el año que viene, y ese millón sí que podremos hacer más cosas deportivas. Al deportistas de élite y olímpicos también tenemos unas becas especiales. Ah, sí. Sí. Tenemos becas llamadas becas para los olímpicos. Qué bien tirada, Enrique, esa pregunta, porque la entrevista nos quedaba cojo, veía yo que nos quedaba cojo lo del deporte, y lo acabamos de acaparar absolutamente Pues sí, todo. señor, muchas gracias por lo que me merezco. A los dos. Una pregunta que tenía... Sí, Leandro, pero de sí o no. casi es de sí o no. ¿Podemos tener escuela superior de arte dramático? Sería la primera en el norte de España. 2, podemos tener orquesta sinfónica. 3, Baco y también el Godpin dejan de promocionar el deporte. ¿Se puede hacer algo? Parece que Baco lo está replanteando. Claro. Gofín no lo deja, lo deja por intereses quizá personales, porque yo he hablado con los responsables del equipo y dicen que van a tener una promoción a nivel más estatal, porque se han unido más a la federación que al equipo sin fin. O sea que entonces hay y luego orquesta sinfónica en esta legislatura no. Consejero, 2 cuestiones ya, porque ya estamos a punto de terminar. 2 cuestiones ya, muy breves, porque ya no tenemos tiempo.
si lo quiere convertir en un proyecto, conviértalo, pero algún sueño para esta legislatura, algún sueño, algo que le gustaría hacer y que no hayamos comentado en esta entrevista, algún proyecto, algún sueño. Vamos a potenciar la escuela de artes. Vamos a tener una escuela de artes de carácter regional, que incluya ciclos medio, ciclos superiores y enseñanzas superiores a nivel regional. Es una carencia, la orquesta es una carencia, pero también tener un proyecto de artes, de educación en artes para esta región es importante. Y estamos trabajando junto con la Escuela de Artes de Riocín, que es muy pequeñita, en dar una dimensión, pero muy pequeñita, pero valiosísima dentro, le queremos dar una dimensión regional. Gracias Ramón Ruiz, consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, gracias Enrique Alonso, gracias Leandro Mateo y muchas gracias, señoras y señores, al Gran Hotel Sardinero de Santander, que nunca nos cansaremos de repetirles que es una maravilla y que vengan a él a conocerlo y a disfrutarlo. Hasta el próximo programa, Club de Prensa PIC Santander.